Buenas tardes, clase. Mi nombre es Alonso y en esta oportunidad vamos a ver el tema de biomoléculas. Este tema se encuentra en el libro número 1 del PEIC. Bueno, los objetivos de este tema son conocer cuáles son las principales moléculas que conforman una célula y aprender también unas funciones de estas células para nosotros. ¿Cómo está organizado el tema en el libro? En el libro tenemos primero una explicación de qué son las biomoléculas, luego hacemos una diferenciación entre moléculas orgánicas e inorgánicas, porque estos dos grupos son muy grandes. Entonces debemos hacer esta diferenciación para hacer un estudio como más fácil del tema. Luego tenemos algunos ejemplos de qué son moléculas inorgánicas y luego nos centraremos en el tema de moléculas orgánicas, dentro del cual tenemos glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, ¿por qué estudiar el tema de biomoléculas? Aquí, en esta parte de la imagen, tenemos una molécula. Esas moléculas nos ayudan a formar las estructuras celulares. Y esas estructuras celulares nos forman las células. Entonces, como vemos en esta relación, hay la relación es directa entre las moléculas y la forma y estructura que tienen las células. Además, para que las células puedan cumplir sus funciones, necesitan de ciertas moléculas. Por ejemplo, la célula necesita energía, entonces hay moléculas que le dan energía a la célula. La célula necesita, por ejemplo, construir algunos componentes. Esos componentes los tienen que construir a partir de las moléculas que toma el ambiente. ¿Listo? Y asimismo, en esta escala de niveles de organización, que se va volviendo cada vez más compleja, cada siguiente nivel depende del nivel anterior. Entonces, por ejemplo, acá tenemos este caracol y la estructura y formas del caracol van a depender de la estructura de la célula, que ya habíamos visto, depende de las estructuras y las moléculas que la forman. Bueno, ahora vamos a mirar biomoléculas. Los dos principales grupos en los que las vamos a clasificar son moléculas orgánicas y moléculas inorgánicas. Las moléculas orgánicas las vamos a identificar porque a la hora de escribir su estructura, vemos que en ella vamos a encontrar un enlace carbono-hidrógeno, como el que está acá, estoy señalando acá. O un enlace entre carbonos, como el que está acá. Entonces, esta molécula que tenemos aquí pequeñita es una molécula orgánica. Esas otras dos también son moléculas orgánicas. Estos dos vértices que están acá, las dos punticas, esta puntica de acá y esta puntica de acá, representan carbonos. Entonces, esta línea que está uniendo las dos punticas es un enlace entre carbonos. Entonces, esta molécula que tenemos aquí, llamada colesterol, hace parte del grupo de las moléculas orgánicas. Esta otra, este triglicérido, también igual, las punticas son enlaces entre son carbonos y las líneas son enlaces entre esos carbonos. Ahora nos movemos a moléculas inorgánicas. En las moléculas inorgánicas no vamos a encontrar esos enlaces. Entonces vemos acá, por ejemplo, la molécula de agua, que tiene hidrógeno, pero no tiene carbono, entonces no puede cumplir esa norma de enlace carbono-hidrógeno. Y aquí vemos una molécula de dióxido de carbono, que tiene carbono, pero no hidrógeno. Y aquí muy grande tenemos una molécula que, aún teniendo carbono e hidrógeno en la misma molécula, no encontramos el enlace carbono-hidrógeno, porque este carbono se está enlazando al oxígeno y el hidrógeno se está enlazando al oxígeno. En ningún momento el enlace es directo entre el carbono y ese hidrógeno. Entonces esta molécula es inorgánica. Bueno, ahora nos vamos a adentrar en las moléculas orgánicas y en los grupos que estábamos mencionando hace un momentico, en los glúcidos, en los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Aquí vemos carbohidratos. ¿Cuáles son las funciones de los carbohidratos?
Los carbohidratos nos dan energía que llamamos energía inmediata o primaria. Eso significa que es una energía o unas moléculas que nos dan energía para procesos que se realizan de una manera rápida, de una hora, menos de una hora, en minutos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un par de imágenes que nos hablan pues de esa energía que debe hacerse inmediatamente. Tenemos en la imagen de la izquierda la foto final de una carrera de atletismo. En ese momento, esos atletas necesitan de energía que se transforme, de moléculas que se transformen en energía de una manera rápida para poder coordinar su cuerpo y realizar la mejor carrera en ese momento. Entonces, con esa energía que han consumido un par de horas antes, ellos pueden mover los músculos, los huesos y con su sistema nervioso, su cerebro, pueden coordinar todo este movimiento para poder llegar a la meta. Tenemos al lado derecho una jugada en baloncesto que también requiere una gran coordinación. Aquí tenemos al lado derecho una persona, un jugador que lanza el balón y ese balón va a llegar cerca del aro. Y llega un segundo jugador que es quien salta y agarra ese balón en el aire y lo mete. En ese momento, cada jugador también está haciendo varias cosas que requieren un gasto de energía inmediato. Con sus cerebros están calculando, por ejemplo, el primer jugador calcula la fuerza con que tiene que tirar el balón, el ángulo con el cual lo tiene que tirar para que quede cerca de la canasta. Y el segundo jugador tendría que calcular la velocidad a la que tiene que correr para llegar al balón, qué tan fuerte tiene que saltar para alcanzar ese balón y luego coordinar sus brazos para meter ese balón dentro de la canasta. Entonces aquí vemos que también requieren una gran coordinación para hacer muchas cosas y esa coordinación se realiza con energía o moléculas que nos dan energía de manera inmediata. ¿Dónde conseguimos, por ejemplo, ese tipo de moléculas que nos dan energía inmediata? Los azúcares simples, el azúcar con que endulzamos las bebidas, eh, los azúcares de las frutas, también, por ejemplo, los productos que llamamos de harina, los panes, las arepas, o productos o alimentos como el arroz, las papas, las yucas. Todos esos alimentos nos dan moléculas que se transforman rápidamente en energía al interior de nuestro organismo. Tenemos que algunos carbohidratos sirven como energía de reserva o energía de corto plazo. Resulta que nosotros debemos consumir una cantidad equilibrada de acuerdo a lo que estamos gastando de energía. Pero en algunos casos, nosotros consumimos muchas más moléculas que nos dan energía de lo que la estamos gastando. Entonces nuestro cuerpo empieza a tomar unas decisiones. Bueno, están consumiendo más moléculas energéticas, pero no se están gastando. Entonces toca almacenarlas en algunos tejidos para usarla un poquito después, 3 horas después, casi 4 horas después. Entonces esa es la energía de reservas de corto plazo. Vamos a pasar. ¿Qué otras funciones nos dan los carbohidratos? Tenemos, por ejemplo, aquí que hay unos carbohidratos que ayudan a formar estructuras llamadas paredes celulares. En estas imágenes tenemos a la izquierda una representación de una célula vegetal y aquí a la derecha del anterior, más hacia el centro, tenemos la representación de una bacteria. Ambos tipos de células tienen la estructura llamada pared celular. Aquí la vemos en color verde, la parte externa. Esa estructura es rígida y ayuda en la protección de esa célula que está aquí en la parte interna. Y también ayuda a que la planta pueda formar tallos más rígidos. Y tenemos de acá, de la bacteria, tenemos la pared en color rojo y amarillo. Esa también le permite a esa bacteria una cierta protección contra las condiciones del medio. Bueno. Tenemos otros tipos de carbohidratos que nos ayudan a formar los ácidos nucleicos. Recordemos que los ácidos nucleicos, en nuestro caso, tenemos ADN y tenemos ARN. En las estructuras de esos ácidos nucleicos encontramos un tipo de carbohidrato. Entonces vamos a mirar acá
en la cadena de ADN que tenemos aquí en la cadenita de la izquierda, tenemos unas moléculas en forma de pentágono que están coloreadas en amarillo. Esa molécula es una molécula de carbohidrato. Y como vemos allí, ayuda a varias cosas. Una de esas cosas es a sostener la base nitrogenada que está aquí en colores azules. Y la otra cosita en la que ayuda es a formar una especie de puente entre estos grupos carbohidratos para así formar una cadena continua de nucleótidos. Aquí en el ARN también tenemos ese carbohidrato, pero ya está coloreado en un colorcito naranja. Ahorita vamos a andar un poquito más en estos ácidos nucleicos. Entonces, eso fue glúcidos o carbohidratos, que es como más común. Tenemos carbohidratos para energía inmediata, carbohidratos para una energía un poquito más después o de corto plazo. Tenemos para formar estructuras. Aquí tenemos el grupo llamado lípidos. Este grupo tiene diferentes moléculas que, al igual que el anterior, nos dan para hacer muchas cosas. Vamos a ver algunas de esas funciones. Una función de los lípidos es reservar energía. Cuando nosotros estamos consumiendo muchas moléculas energéticas que nos dan energía a nosotros, pero no las gastamos, entonces nuestro cuerpo va a empezar a almacenar esas moléculas para usarlas como energía, reservas energéticas a corto plazo. Pero esas reservas energéticas no son, digamos, no se pueden almacenar ilimitadamente, porque tampoco es tan eficiente. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Después de empezar a almacenar como energías a corto plazo, pasa a almacenarlo como energías a largo plazo, como dice acá, reservas energéticas a largo plazo. Entonces, por ejemplo, si consumimos muchos carbohidratos, por ejemplo, como los que mencioné ahorita, que palomitas de maíz, que productos de maíz, de harinas, arepas, panes, y consumimos muchos de estos alimentos, entonces llega un momento en que nuestro cuerpo tiene tantas de esas reservas que va a empezar a tomar algunas de ellas y a pasarlas a formar tejido graso. Entonces aquí vemos un pedazo de carne y esto blanco es una reserva muy grande de grasa que tenía ese animal. Y esa es la reserva para él. Y ya que en el color rojizo, en el coloradito, es lo que llamamos la carne o el músculo del animal. ¿Para qué más nos sirven los lípidos? Tenemos para la formación de las membranas celulares. Una célula necesita mantener unas condiciones internas estables. Entonces, con ayuda de los lípidos, forma esto que vemos acá. Forma dos capitas. Arriba tenemos una capa. Vemos que esa capa está formada por unas unidades individuales que son una bolita en color naranja y dos palitos en amarillo. ¿Sí? Esa es como una representación básica muy simple de lo que es ese lípido que va a formar la membrana. De hecho, lo vemos un poquito más complejo y vemos que está formado por varios tipos de átomos. ¿Sí? Cada esferita de estas es un átomo. Entonces vemos que un fosfolípido es un poquito más complejo, tiene muchos átomos. Y gracias a esa estructura que tiene ese fosfolípido es que esta membrana logra separar la parte interna de la célula de la parte externa y así ayuda a mediar o a intervenir en el transporte de sustancias entre las que salen y las que ingresan a la célula. Los lípidos también nos ayudan a formar tejidos para aislar térmicamente al organismo. Aquí vemos, por ejemplo, un oso polar. Los osos polares son del polo, pero resulta, ¿por qué necesitan aislamiento térmico? Nosotros no estamos sometidos a unas temperaturas eh, tan bajas como él. Nosotros en nuestras casas, por ejemplo, podemos estar en algunas ocasiones, depende de donde vivamos, a 15 grados, a 10 grados, 20 grados, y a veces sentimos que esa sensación térmica es muy fría. Pero luego entonces podemos mirar una nevera. Esa nevera puede estar incluso a 5 grados centígrados y aún así no es ni cerca
del frío que podría estar soportando un oso polar. El oso polar vive en un ambiente que más o menos tiene una media de menos 20 grados bajo cero. Y en algunos casos el frío es tan intenso que puede llegar hasta los menos 30, incluso menos 40. Entonces, en ese ambiente es primordial que los organismos que viven allí conserven el calor que están produciendo sus cuerpos. Entonces, ese oso polar, debajo de esa piel, va a tener unas reservas de grasa que le ayudan a aislarse térmicamente. Ese aislamiento térmico para el oso está comprendido como en tres partes: el pelo, la piel y la grasa que está por debajo de esa piel. Con los lípidos, aquí tenemos superficies impermeables. Allí vemos, perdón, allí vemos un efecto muy bonito en el cual una hoja ha impermeabilizado su superficie para evitar la pérdida de agua. Entonces vemos que cuando le cae agua ahí sobre la hoja, esa hoja no se va a mojar con esa agua. La queremos para formar superficies impermeables. El siguiente grupo, las proteínas. En las proteínas tenemos unas 8 o 10 funciones en el libro. Aquí no vamos a detallar algunas de esas funciones. Una de las funciones principales de las proteínas es la función enzimática. Enzimática o función enzimática significa que la proteína ayuda en una reacción química. Entonces vemos aquí en esta imagencita que tenemos esta formita como de 8, rosadito, y la reacción que debe suceder es separar en las dos bolitas. Entonces, ahí están juntas y lo que tiene que hacer la enzima es separarlas. Entonces esas dos bolitas ingresan a la enzima y la enzima luego hace la reacción y se separan. En nuestro cuerpo, más o menos, digamos, más o menos es la idea de lo que podría pasar. Dentro de nuestras células se realizan muchísimas reacciones químicas. Hay reacciones de isomerización, o sea, de cambio en el orden de los átomos dentro de la molécula. Hay transporte de grupos funcionales entre diferentes moléculas. Hay transporte de electrones. Hay varios tipos de reacciones químicas. Y esas reacciones químicas no se realizan solas. Necesitamos que haya una proteína con función enzimática que lleve a cabo esa reacción química. Entonces, de las enzimas podemos decir que intervienen en las reacciones químicas para que se realicen de una manera más eficiente. Tenemos proteínas para el transporte de sustancias. Vimos ahorita en la imagencita de la membrana celular, y hablábamos de la membrana celular, que es para impedir o para regular el paso de sustancias de un lado a otro. Aquí vemos que esa regulación de sustancias intervienen algunas proteínas para ayudar a la membrana celular a hacer el intercambio de sustancias de un lado a otro. Vemos que hay diferentes tipos de proteínas para transportar. Por ejemplo, esta transporta una sola sustancia, esta otra transporta dos sustancias, y nótese aquí que dos sustancias viajan hacia el mismo lado. Miren que las dos flechitas apuntan hacia abajo, pero la siguiente proteína transporta la sustancia amarilla hacia abajo y la sustancia verde la transporta hacia arriba. O sea, al mismo tiempo ingresa una y saca la otra. Hay varios tipos, pues, de transporte. Eso de transporte lo vamos a ahondar en el tema del libro número 2, cuando veamos transporte de sustancias. Tenemos proteínas para el movimiento. Esta imagen que está acá son las fibras musculares. Una imagen muy aumentada de lo que es una fibra muscular. Y estas fibras musculares tenemos aquí la miosina en color rojo y la actina en color amarillo. Estas azules y verdes son otro tipo de proteína, pero las principales para el movimiento son esas dos, actina y miosina. Y cuando nosotros realizamos la contracción, esta cabecita se engancha de una actina y la corre para poder lograr la contracción. Entonces ahí vemos que esas proteínas también tienen función en el movimiento. Otro ejemplo de movimiento con ayuda de proteínas
son los espermatozoides. Los espermatozoides tienen una estructura que es una cabecita pequeña con una cola, y esa cola son proteínas que están pues ayudadas a mover con ayuda de las mitocondrias y la energía para que se impulse el espermatozoide en el medio. Aquí tenemos proteínas con función hormonal. Nosotros en nuestra sangre tenemos cierta cantidad de glucosa, o lo que llamamos azúcar en sangre, viajando en la sangre. Y con ayuda de la insulina y el glucagón, que son las hormonas del tipo proteico, ayudamos a regular esa cantidad de glucosa en la sangre. Entonces aquí vemos más o menos cómo se da ese modelito de regulación. Entonces aquí se ve, pues, cuando hay un nivel alto de glucosa, se activa en el páncreas la producción de insulina. Y esa producción de insulina hace que las células tomen la glucosa de la sangre y por consiguiente va a disminuir esa concentración de esa glucosa. Pero cuando la concentración de glucosa es muy bajita, se activa el páncreas para producir glucagón y eso hace que el hígado libere glucosa a la sangre para aumentar la concentración de glucosa. Aquí tenemos proteínas con funciones de defensa. Esas proteínas están incrustadas en las membranas de las células y con ellas tienen la capacidad de reconocer algunas cosas del medio. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas verdecitas que reconocen que esto azul es una bacteria. Y en el momento en que se reconoce que es una bacteria, empieza el mecanismo para intentar acabar o eliminar esa bacteria para que no nos vaya a causar una infección. Tenemos también proteínas que reconocen virus como las de acá, anticuerpos u otras moléculas, pues, moléculas como proteínas, otras células, hasta hormonas. Tenemos proteínas para reconocer diferentes tipos de moléculas. Aquí arriba vemos un glóbulo blanco, perdón, que son nuestro sistema de defensa. Entonces, al reconocer que esto es una bacteria y que podría causarnos daño, entonces comienza a perseguirla y a formar unos brazos con los cuales va a capturar esa bacteria para poderla degradar y poderla eliminar. Y así no nos va a causar pues ningún contratiempo esa bacteria. Y acá tenemos una imagen, parece del microscopio electrónico de barrido, de un glóbulo, perdón, de 4 glóbulos blancos atacando una célula más grande. Y acá tenemos ya finalmente el último grupo, ácidos nucleicos. Entonces vamos a hacer un breve recuento. Vimos los glúcidos, carbohidratos, que nos dan energía, nos ayudan a formar estructuras. Vimos que los lípidos también nos dan energía, pero a largo plazo, y que también nos ayudan a formar estructuras como la membrana celular y a formar tejidos de aislamiento, como en el caso del oso polar. O el caso, por ejemplo, también de las ballenas, de las focas, de los pingüinos. Y luego en el siguiente grupo, las proteínas, vimos proteínas enzimáticas para el movimiento, para el reconocimiento de sustancias en el medio y para transportar otras sustancias. Y ya aquí tenemos ácidos nucleicos. En ácidos nucleicos, ¿qué vamos a mirar? Vamos a mirar qué tipos de ácidos nucleicos tenemos. Tenemos ADN y tenemos ARN en nuestro cuerpo, en nuestras células. ¿Cuál es la función del ADN? El ADN nos permite guardar la información genética. ¿Qué información genética? Las características que nos hacen a nosotros mismos. Entonces, nuestro color de ojos, nuestra textura y color del cabello, el color de la piel, la estatura, incluso, por ejemplo, características de nuestra forma de ser. También enfermedades, hay muchas enfermedades hereditarias, hipertensión tiene su componente hereditario, el Alzheimer tiene su componente hereditario. Entonces el ADN nos permite guardar esas características de una manera ordenada y muy compacta.
porque la célula es muy, muy, muy pequeñita. El ADN de nosotros, si tú, al tener la oportunidad pues, de examinarlo así, como ver cómo es exactamente la estructura, vamos a notar que está formado por 4 nucleótidos diferentes. Va a estar formado por el nucleótido de adenina, nucleótido de citosina y nucleótido de guanina. Esos primeros 3. Y un cuarto nucleótido llamado timina. Entonces, en el ADN tenemos adenina, citosina, guanina y timina. Eso. Ahora miremos el ARN. En el ARN nos sirve para transportar pequeños segmentos de información genética de un lugar a otro de la célula. ¿Por qué pequeños fragmenticos? Porque en un momento dado de nuestra vida no necesitamos transportar toda la información genética. Por ejemplo, en este momento, nosotros dentro de nuestras células tenemos genes que ayudan al desarrollo. Perdón. Dentro de nuestras células tenemos genes que ayudan al desarrollo embrionario. Pero como nosotros ya tuvimos ese desarrollo ya hace algún tiempo, entonces en este momento no necesitamos esa información. Entonces miren que hay unos genes que justo en este momento no estamos usando para nada. Entonces, para eso existe el ARN, para seleccionar solamente las características que se van a usar en un momento determinado. Ay, pero ¿qué voy a comer? Entonces, justo en ese momento se van a activar los genes que me van a permitir la digestión de esos alimentos. Y miren que esos genes tampoco están encendidos todo el tiempo, solamente en los alrededores del momento en que vamos a comer. ¿Cómo está formado el ARN? Allí también encontramos nucleótidos, adenina, citosina, guanina y uracilo. Y aquí encontramos otra diferencia. La primera diferencia entre el ADN y el ARN es la función. El ADN me sirve para guardar esa información genética, mientras que el ARN nos sirve para transportar información genética entre 2 puntos de una célula. La siguiente diferencia es que tenemos en el ADN la timina y en el ARN el uracilo. Esa es una diferencia también muy notable. Los otros sí son comunes. En el ADN yo puedo encontrar adenina y en el ARN también puedo encontrar adenina. En el ADN citosina y guanina. En el ARN también citosina y también puedo encontrar guanina. Pero la timina solamente la puedo encontrar en el ADN y el uracilo solamente en el ARN. Aquí abajo vamos a mirar 4 ejemplitos de cómo se verían pues representadas unas cadenas de ADN y ARN solamente con los nucleótidos. Vemos el ejemplo 1. Vamos a mirar qué tiene. Esa A es adenina. Eso significa esa A. Luego sigue una G, guanina. Luego sigue otra A, adenina. Luego otra G, guanina. Y luego una C, citosina. Guanina, citosina, timina. Ojo, encontramos una timina. Aquí esto ya pone más específico. Luego citosina, otra timina, citosina, guanina, citosina, guanina, adenina. Al revisar de manera general esta molécula, nos podemos dar cuenta a cuál de los dos grupos pertenece. ¿Pertenece a la ADN o pertenece al ARN? Si nosotros comenzamos por aquí, por la adenina, ahí no podríamos decir nada, porque la adenina la puedo encontrar en el ADN y también la puedo encontrar en el ARN. Entonces ahí no me sirve para diferenciar. Entonces sigo con cada nucleótido que aparezca, la guanina, pero aquí llegué a la timina. Y ahí sí nos acordamos, la timina solamente en el ADN. Timina solamente en el ADN. Entonces esta molécula que está acá, la clasifico como ADN, indiscutiblemente. Vamos al segundo ejemplo. Tengo adenina, uracilo, allí está uracilo, citosina, uracilo nuevamente, adenina, revisamos todos, 3 uracilos por acá. Esta segunda cadena, encontramos adenina, encontramos citosina y encontramos guanina, pero con ellas no la puedo clasificar todavía, pero
Recordemos que encontramos aquí un uracilo, por aquí hay otro uracilo, otros 3. Como yo encontré el uracilo, yo puedo clasificar inequívocamente a esta molécula como ARN. Veamos el tercer ejemplo. Miremos a ver qué nucleótidos tiene esta cadena. Tiene adeninas y citosinas, pero aquí tiene una guanina. Listo, ahí la terminamos de revisar. ¿Tiene adenina? Sí. ¿Tiene citosina? También la tiene. ¿Tiene guanina? Sí. ¿Me permite esa información determinar en cuál de los dos grupos la podría clasificar? Esa no la puedo clasificar. Para clasificarlo necesito haber encontrado o timina o uracilo. Y esa cadena número 3 solamente tiene adenina, citosina y guanina, los que son comunes. Entonces, este ejemplo no tiene suficiente información para poderlo clasificar. Y luego ya miramos el último ejemplo, el cuarto. Tengo adenina, uracilo, timina, uracilo, citosina y bueno, no necesitamos ver el resto. Ya tenemos ahí resaltado. Tiene uracilo y timina simultáneamente. Este caso no se da. Hasta este momento, pues, justo hasta este momento, ese caso no es posible, que haya uracilo y timina. Si de pronto en el laboratorio quisieron hacer algo raro y la hayan construido, tal vez, pero de manera natural, hasta este momento no hay una cadena que tenga uracilo y timina simultáneamente. Entonces esta cadena vamos a poner que no existe. ¿Listo? Bueno, y aquí tenemos lo que llamamos el dogma central de la biología molecular. Esto me sirve para relacionar los ácidos nucleicos que acabamos de ver. Entonces vamos a mirar cómo se relacionan. Tenemos aquí el ADN, tenemos el ARN, ácidos nucleicos. Uy, aquí aparece la proteína. Entonces vamos a mirar qué tienen que ver estos tres. El ADN me dice el gráfico que pasa por un proceso llamado replicación, por medio del cual produce otra molécula de ADN. Listo. Entonces, la replicación es un proceso en el cual la célula produce ADN a partir de un molde de ADN. Listo. Esa es la primera. Luego tenemos este otro proceso. Aquí la roja nos indica un proceso llamado transcripción. ¿Qué me está diciendo esto ahí? Que la célula realiza un proceso llamado transcripción en el cual se toma una molécula de ADN y se construye una molécula de ARN. Esa es la transcripción. Y luego tengo aquí un proceso llamado traducción en el cual se toma una molécula de ARN para construir una proteína. Entonces así tenemos ese proceso. Entonces vamos a relacionarlo con algunas cosas. Por ejemplo, nuestro grupo sanguíneo. Que nosotros seamos tipo de sangre A, tipo de sangre B, tipo de sangre AB o tipo de sangre 0 O. Tiene que ver con nuestra información genética. Entonces vamos a hacerlo con ejemplo de tipo de sangre A. Entonces una persona que es de tipo de sangre A es porque la información para producir la proteína que llamamos A, esa información genética la tiene en sus células. Entonces, ¿cómo hace para que llegue hasta su sangre? Se da un proceso de transcripción, se va hasta el ADN que está dentro de la célula y se busca, bueno, esta secuencia de nucleótidos es la que produce el tipo de sangre A. Se quita todo lo otro no se toca. Solamente estamos buscando la información para el tipo de sangre A. Y se encontró. Entonces, a partir de ese pedacito de información se hace una transcripción para sacar el ARN correspondiente a la información genética del tipo de sangre. Luego, ¿qué se hace? Se hace la traducción de ese pedacito y se produce la proteína que va a estar en los glóbulos rojos, que es la que indica que ese tipo de sangre es A.
Bueno, entonces aquí arriba, este es el gráfico principal, el de arriba. El de abajo son unas modificaciones posteriores a, a ese que acabamos de mirar, que no tenemos pues que ver. Entonces recordemos, la replicación, proceso para producir ADN a partir de un molde de ADN. Luego tenemos la transcripción para producir una molécula de ARN leyendo el ADN. Y luego una traducción para producir una proteína a partir de ese ARN que ya se acaba de construir. Ahora vamos a mirar un poco más detallado esos procesos. Entonces miremos acá, replicación. Ojo, ¿qué era la replicación? Proceso para formar ADN a partir de un molde de ADN. Aquí dice ADN1 como para recordar que es un ADN original. Y para hacer esa replicación debemos recordar la siguiente regla, que la adenina siempre hace pareja con la timina y que la guanina siempre hace pareja con la citosina. ¿Listo? Entonces vamos a ver, tenemos esta cadena aquí, es la cadena original. Quiero hacer una replicación. ¿Qué tengo que hacer? Formar parejas, como me está diciendo la regla que está acá arriba. Adenina con timina, guanina con citosina. Entonces empecemos. Esta cadena de arriba es la original. La adenina, ¿con quién hace parejita? Con la timina. Entonces escribo T acá abajo para señalar la timina. Luego sigue una guanina, hace pareja con la citosina. Luego sigue una adenina, hace pareja con la timina. Y así sigo hasta completar toda la cadena. Entonces revisemos un par de nucleótidos aquí al final. La citosina, ¿con quién hace pareja? Con la guanina. La citosina, bueno, otra vez la citosina. La guanina, ¿con quién hace pareja? Con la citosina. La adenina con la timina y la timina con la adenina. Entonces aquí ya tenemos las dos cadenas. Tenemos la cadena original arriba, tenemos la cadena nueva abajo. Eso sería como un ejemplo muy básico de lo que es una replicación. Y aquí tenemos la replicación. ¿Cuál es el siguiente proceso que vimos ahorita, anterior? Vamos a devolvernos un momentico. La transcripción. Entonces aquí tenemos la transcripción. Ya habíamos visto la transcripción, que es un proceso para formar ARN a partir de un molde de ADN. Aquí tenemos que recordar hacer unas parejitas igual que en el ADN, que en la replicación, perdón. Pero tenemos que tener en cuenta un pequeño cambio. Entonces vamos a mirar. La guanina hace pareja con la citosina, igual que como lo habíamos visto. Si hay guanina, hace pareja con la citosina. Y si hay citosina, hace pareja con la guanina. Ahora miremos estos porque están como más largos. Si el ADN, si en el ADN hay timina, poner adenina en el ARN. Si en el ADN hay adenina, poner uracilo, ojo, uracilo en el ARN. Listo. Entonces aquí ya tenemos que recordar otra cosa adicional. Entonces, miremos cómo lo haríamos. Tenemos la cadena aquí. ¿Listo? La cadena de ADN a partir de la cual vamos a hacer la transcripción. Tenemos timina. ¿Con cuál hace pareja la timina? Entonces vamos a mirar aquí en la reglita que dice, si hay adenina, si hay en el ADN una timina, poner adenina en el ARN. Entonces, como aquí hay timina y este es el ADN, timina, entonces ponemos adenina. Listo, la primera. Aquí hay una citosina. ¿Con quién hace pareja? Con la guanina. Citosina, guanina. Igual que nos dice aquí en la primerita regla. Tengo timina en el ADN. Me dice la regla que cuando sea timina en el ADN, debo poner adenina. Entonces aquí pongo adenina abajo. Aquí hay citosina con guanina, guanina con... Uy, perdón, aquí hay una mutación. Ojo, ahorita hablamos de mutación. Esto es una mutación. Ahorita, es que eso se va a explicar ahorita la mutación. Citosina con guanina, guanina con citosina. Y ojo, adenina. En el ADN debemos poner uracilo. Y este cambio ya aquí es muy importante. Porque recordemos que en el ADN no debe haber timina. Entonces, aquí hay adenina, debemos poner uracilo.
guanina con citosina, listo. Entonces aquí ya construimos una cadena de ARN. Ya finalmente tenemos la traducción. En la traducción, recordemos que es el proceso mediante el cual vamos a construir una proteína. Y esa proteína se construye leyendo el ARN. Entonces vamos a mirar. Tenemos este ARN que está acá. Ese es el ARN. Dice aquí, separarlo en grupitos de 3. Listo, vamos a separarlo. Adenina, guanina, adenina. Aquí está, adenina, guanina, adenina. Luego siguen 3 guaninas. 3 guaninas acá. Luego sigue CUC, CUC, y así lo separo todo. Tan, tan, tan. Y aquí ya, este que está acá es el mismo que está acá, solo que está separado en grupos de 3. Esa es la única diferencia. De resto es lo mismo. Y vamos a comenzar la traducción. Ya que lo tengo en grupos de 3, voy a acudir a la tabla llamada código genético para buscar cada grupito. Este primero me dice adenina, guanina, adenina. Entonces voy a buscar adenina en este lado, aquí está, y me voy a quedar con esta fila. Luego sigue la guanina. Entonces me voy aquí arriba y busco la guanina. Entonces ya estoy acá, en esta parte, ¿cierto? Porque tenemos adenina de acá y guanina de acá. Y me dice que en la tercera busque la adenina. Entonces vamos a ver adenina acá. Y aquí está resaltado, AGA. Y me indica esta tabla que eso es arginina. Entonces, la adenina, guanina, adenina, como grupito me va a dar arginina. Ahora buscamos el siguiente grupo. Son 3 guaninas. Entonces, guanina por acá, aquí arriba guanina, entonces me sitúo ya en este cuadrito, y guanina acá abajito. Entonces aquí miren que están las 3 guaninas. Y me dice esto que es glicina. Entonces a esta GGG le corresponde la glicina. Luego buscamos el siguiente grupo, CUC. Tenemos aquí la citosina, el uracilo acá arriba, entonces ya estamos acá. Y en la tercera posición, otra citosina, mírenla acá. Entonces va a ser el segundo aquí bajando, este que está acá, CUC, leucina. Entonces a este le corresponde la leucina. Buscamos también este, que es el cuarto, buscamos el quinto y buscamos el sexto. De la misma manera, siempre buscamos, siempre hacemos, perdón, siempre agrupamos en tríos. Vean que aquí están dos grupitos de 3. Luego lo siguiente que hacemos es mirar la primera base de cada grupito, la buscamos aquí en la primera columna. La segunda base del grupito la buscamos arriba y luego la tercera base del grupito la buscamos en la derecha. Y en donde se crucen esas 3 es la que nosotros necesitamos. Vamos a buscar esta última. La guanina es la primera. La busco en la primera columna de la izquierda. La guanina, aquí abajo está. Uracilo en la segunda posición. Lo busco en la parte de arriba. Acá está. Entonces me voy a situar ya en esta parte de la tabla. Ahí es donde se cruzan las dos que ya acabamos de encontrar. ¿Qué es lo tercero? Buscar el uracilo. Y me dice acá que el uracilo es la primera de arriba. O sea, esta. Y miren que allí coincide el grupito de 3 que estamos buscando. Guanina, adenina con uracilo. Y me dice esto que es ácido aspartico. Entonces pongo aquí ácido aspartico. Y ya lo final es ¿qué? Saber cuáles son los aminoácidos que componen nuestra proteína. Y aquí tenemos que nuestra proteína aquí ficticia tiene arginina, glicina, leucina, serina, treonina y ácido aspartico. Así se haría más o menos un ejercicio de estos. Ahora, lo que mencioné ahorita de una mutación. ¿Qué es una mutación? Es un cambio en las secuencias de material genético. Entonces, por ejemplo, miremos si hubo un cambio eh, acá.
por ejemplo, y en vez de una A tuviéramos una C, o sea, no fuera ACC, sino CCC. ¿Qué tal? Encontraríamos otra treonina. Vamos a mirar. Si tuviéramos una C, una citosina en esta posición, vamos a ver, tendríamos citosina, citosina acá, mírenla acá, aquí está CCC. Tendríamos un aminoácido llamado prolina, aminoácido que es diferente a la treonina, que es el original. Entonces, eso llevaría a un cambio en la secuencia de ADN, pues en la secuencia de la proteína, perdón, y a un funcionamiento raro en esa proteína. Podría funcionar menos eficientemente, podría no funcionar para nada. Bueno, eso ha sido todo por hoy en esta clase de biomoléculas de biología del libro número 1. Entonces, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.